Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Justo cuando el médico está a punto de revelar el sexo, Dylan dice que se ha rendido y no quiere saberlo hasta el nacimiento. Cuando Baran se molesta por esta situación, el médico los deja en paz y se va. Arun, por otro lado, lucha por saber cómo se abrirá a Jasmine. Jasmine dice que Arun en realidad le confesó que la ama y le pregunta cuándo la invitará a salir. Si lo hace lo antes posible, digámoslo. Baran pregunta por qué cambió la decisión de Dylan y dice que quiere saber. Dylan dice, sentí que tenía que esperar, quiero aprender cuando lo tengo en mis brazos. Baran se enoja mucho porque no le gustan las sorpresas de última hora. Dylan dice que no me siento preparado, pero si quieres aprender, aprende. Cuando Baran dice que está bien, lo descubriré, Dylan dice que está bien, pero no me lo digas. Cuando el médico viene y le pregunta cuál es su decisión, Baran dice, quiero saberlo, pero mi esposa quiere que sea una sorpresa. Dylan dice, te dejaré en paz y sale. Zebair encuentra un trozo de cristal e intenta cortarlo con él para desatar las cuerdas a las que está atado. Y finalmente lo consigue. Cuando Baran sale del consultorio del médico, le pregunta a Dylan, ¿estás seguro de que no quieres saberlo? Dylan dice si tuviera curiosidad, le preguntaría al médico y le agradece. Todos en la mansión esperan con entusiasmo conocer el género. Cuando llegan Baran y Dylan, todos se miran la boca y esperan con curiosidad que les digan cuál es el género. Todos se sorprenden cuando Dylan dice, no quería saberlo. Pero cuando Baran pregunta, ya lo aprendí, ¿debería decírtelo? Dylan camina hacia su habitación y dice, no quiero oírlo. Así que por favor no dejes que nadie me lo diga. Pero luego no puede irse por curiosidad, cuando escucha a Baran decir el sexo de nuestro bebé. Cierra los ojos y espera. Baran se da cuenta de que ella está allí y se acerca a ella y le pregunta qué estás haciendo. Dylan dice que estoy cansado, estaba descansando y se va. Baran luego se acerca a todos y les dice, se lo diré con una condición. Dylan no quiere saber, así que nadie se lo dirá, y dice que tendremos un hijo. Todos están muy contentos y felicitan a Baran. La señora Azade los escucha hablar desde arriba y se emociona, pensando que lo sabía, mientras que al mismo tiempo ora y da gracias. Mientras Jasmine estaba preparando la cena, Arun se le acercó y le dijo, tengo algo que decir. Jasmine le dice, no lo digas ahora. Cuando Arun pregunta cómo es eso, Jasmine respira profundamente y dice, dímelo ahora. Y justo cuando está a punto de hablar, suena el teléfono. Jasmine luego se enoja consigo misma porque dijo que no lo digas ahora. Mientras Dylan teje en su habitación y habla sola, deseando no haber sido tan terca, Baran se acerca a ella y le informa que todos están muy felices. Cuando le preguntas a Dylan si estás seguro de que no quieres aprender, Dylan responde con seguridad que no. Mientras Arun está a punto de volver a hablar con Jasmine, esta vez llega Zeddet. Todos salen de la mansión para visitar el cementerio. La señora Azade, por otro lado, lee a Yasin Serif y le dice a su nuera Aitn, tu nieto viene. Tu hijo nos cuidó a todos y le enseñará a su nuera a ser una buena persona. Si Dios lo permite lo besaré y oleré en tu nombre, que Dios te dé paz en tu lugar de descanso, hija mía. Todos rezan en el cementerio y lloran diciendo, Señor Kudret, Aitn, le traje a sus hijos, estamos todos aquí. Esta vez vinimos demasiados, le trajimos a Frat, a quien creía haber perdido. Mientras Kudret y las damas se van, los hijos de la señora Aitn riegan su tumba y dicen, vine con mis hermanos Baran, madre, tu confianza se ha convertido en 1 y 2. Ahora tengo 2 montañas en las que apoyarme, siempre seré su castillo y escudo, descansa en paz, madre mía. Dylan le da un impulso moral a Baran y le dice que todo estará bien ahora. Justo cuando Baran estaba a punto de hablar, Dylan lo detuvo, lo llamó Baran y le preguntó, ¿quieres saber el sexo del bebé? Cuando Dylan dice que no, que iba a pedir postre, Baran dice, pensé que te gustaría pepinillos. Dylan dice Baran, sé lo que estás tratando de hacer, deja de confundirme. Cuando Zeddet y Zebrille hablan con Jasmine y Arun y les preguntan si pudieron abrirse el uno al otro, ambos obtienen la respuesta que no.
Cuando los Carabey regresan a la mansión desde el cementerio, entran rezando. Mientras Baran está en el estudio con sus hermanos y su padre, pregunta si hay alguna noticia de Zebair. El señor Kudret dice que espero noticias pronto. Cuando su hija no contesta las llamadas telefónicas, el señor Nadir le da la bala a su arma y dice que se acabó. Y entra a la cabaña donde se escondió. Sin embargo, cuando entra y no encuentra nada dentro, se enoja mucho con sus hombres. Da instrucciones de no regresar sin llevarse Zebair. Mientras Dylan teje, Gul se acerca a ella y le dice que empezará a tejer. Cualquiera que sea el color que elija Dylan Gul, la mandíbula de Dylan cae de oreja a oreja. Gul luego dijo, «Tienes mucha curiosidad, ¿no?» Dylan dijo, «Sí, pero si no cumplo con mi palabra ahora, Baran se burlará mucho de mí». Justo cuando Gul no podía soportarlo y estaba a punto de decirlo, Baran vino detrás de ella y la detuvo. Gul va y se sienta al lado de Baran. Dylan dice, «Si quieres saber, compré un par de botines. Si quieres saber el sexo, míralo, está en el armario del estudio». Dylan finge no preocuparse en absoluto y dice, «Iré a nuestra habitación y descansaré hasta el iftar». Zebrille ahora está impaciente porque ya casi es hora de dar a luz. Harun y Yasmin están felices de que el bebé nazca en un ambiente muy feliz y hermoso. Cuando Zebrille dice que hoy tengamos iftar juntos, Harun dice, «Tía, arreglémoslo de inmediato, según tu orden». Dylan está muy indecisa sobre si mirar los botines que le compró Baran. Mientras Dylan está a punto de ir a mirar hacia el estudio, Baran viene y llama a Dylan. Cuando Dylan dice que te estaba mirando, Baran dice que puedo regresar si quieres o que podemos ignorarnos. Dylan no se rinde y dice ¿por qué deberíamos ignorarnos? Vine a cuidarte. Cuando Baran dice que no hay necesidad de estresarse así, aprender y soñar así, relajarse. Dylan dice que está indeciso porque primero necesita prepararse. Zebair se da vuelta y aparece frente al señor Nadir. El señor Nadir dice que no permitirá que usted cometa más errores y ordena a sus hombres que le disparen. Más tarde, Sair se une a ellos, le tiende su arma a Zebair y apunta. Mientras Yasmin prepara las tazas de té, Harun dice, «No, esto no sucederá así, hablaré contigo ahora». Mientras tanto, Zebrille siente ligeros dolores en el estómago. «Harun, siempre traté de hablar contigo, pero no funcionó, siempre se nos ocurrían otras cosas, Yasmin. Mientras hablaba de ti, Zebek gritó que venía la bebé Yasmin». Se apresuran a tomar a Zebrille y se dirigen al hospital. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.